Este vídeo resumen de la fase previa, donde el Grid Marlow ganó 2-0 al Hinchy, el Pilgrims 2-1 al Civil Service, el Hunton Park 1-2 al South Norwalk y 3-1 al Wonderful Wells al Sophie Wanderers. Bueno, un poquito vamos a ver los resúmenes y daré algunos datos y luego pues veremos también el sorteo de octavos de final, ¿vale? Así que voy a... Vale, pues aquí tenemos ya esto de lo que era el primer partido. Por cierto, el vídeo ya está subido. Estarán los dos vídeos de octavo, de esta fase previa de octavos ya subidos. Y lo vais a ir viendo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿vale? Aquí vais a ver lo rápido que llegó este primer gol en este partido, ¿vale? Y bueno, comentaré algún detallito. Ahí lo veis, ¿no? Ese era el que fue el primer gol en el Grid Marlow, que fue sub. Y bueno, pues como algún... Ese era el primer gol. Y bueno, el Hinchy realmente fue uno de los primeros equipos que participó en la vida real, de esos 15 primeros equipos que participaron en la 71-72, cosa que ahora veremos, ¿vale? Y bueno, pues el Grid Marlow en la vida real, pues bueno, por lo poco que hay escrito de aquella época, parecía que era un equipo muy físico, ¿no? Parecía, ¿eh? Eso es lo que se comentaba. En cuanto a Shaw, que es el que ha metido ese primer gol, aunque lo veremos más repetido, en la vida real, pues bueno, parecía que estaba muy ligada esa familia, tanto al cricket como al fútbol, ¿vale? Si nos vamos al minuto 24, aquí vamos a ver el segundo gol. Ahí lo habéis visto, aunque ahora lo veremos repetido con más detalle. Este gol fue de Footit, que era un delantero de área, como hemos visto, pues ese gol muy de oportunista, ¿no? De estar ahí, que acaba entrando por muy poquito. Y bueno, ahora veremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero bueno, pues Footit era un delantero muy de área, ¿no? ¿Vale? De hecho, creo que en la parte final, el vídeo está entero. Este vídeo que estamos viendo, que lo tengo yo grabado, es el mismo vídeo que tenéis en YouTube, por si alguien quiere ir a ver todo esto con más detalle, ¿no? Vale, pero vamos a pasar un poquito para verlas. Aquí lo vamos a ver repetido para que veáis un poquito mejor. Fijaos cómo el balón... Pues esta se puede comparar, ¿no? Con aquella famosa desde aquel Madrid-Barça. Bueno, pues la perspectiva depende desde donde estés. Parece que entra, parece que no. Bueno, esto os lo voy a dejar para que lo veáis. Esto realmente está en el vídeo, ¿eh? Si alguien quiere, van a estar, por cierto, los dos enlaces en la descripción, tanto el del primero como el del segundo. Este fue nuestro primer partido, fue 2-0. Y bueno, fue bastante bonito de ver, ¿vale? El partido. Ahí veis cómo el balón había entrado, pero bueno, depende de la perspectiva. Y nada, nos vamos a ir ya al segundo partido, ¿vale? Que fue el Pilgrims contra el Civil Service, ¿vale? Vamos a ello. Un poquito para adelante. Vale, aquí, bueno, os voy dejando imágenes por aquí del partido. Y os digo, estos equipos se enfrentaron en la FA Cup del 79, ¿vale? Unos cuantos años después de lo que realmente estamos aquí, ¿no? Bueno, porque estos son del 70 al 75 los equipos. El Civil Service era un equipo de la realeza y según creo es un equipo que sigue a día de hoy todavía existiendo, ¿no? Vale, por otro lado, el Pilgrims era un equipo formado por exalumnos de diferentes universidades, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí tenéis, habéis visto ese cambio por lesión, que también están puestas. En cuanto a los sliders de las lesiones, están puestos, baja el nivel de la lesión, o sea, el porcentaje de probabilidad de lesión, pero en cambio la lesión es mucho más grave, ¿no? Yo creo que es un poco más realista sobre lo que pasaba en la época. No había ese tipo de contractura, ¿no? Contractura ahora y se van, no, en aquel momento forzaban y forzaban y forzaban y te rompías para mucho más tiempo, ¿no? Bueno, pues un poco eso es lo que hemos aplicado, ¿no? Así que, bueno, esto es un par de imágenes. Y, vale, perdón un poquito, vamos a ir un pelín para atrás. Para ver ese primer gol, que faltará poquito ahora de este partido. Bueno, estamos viendo, pues eso, imágenes que están subidas, repito. Lo volveré a dejar ahí en el enlace. Lo vais a ver, ahora vais a ver la jugada bastante trenzada del gol. Esto, bueno, pues es un resumen, sobre todo para los que sigan de habla hispana, ¿no? Y los que sigan la serie y no quieran ver todos los partidos, pues para que vean el resumen, ¿vale? La parada. Y esta, bueno, pues el balón no acaba entrando, ¿vale? Y un poquito más para adelante. A ver, me estoy equivocando yo ahora. A ver, vamos a dar un pelín para atrás, perdonad. Vale, 35 minutos. Y aquí va a llegar el gol, creo. Perdonad, que es que me había liado yo. Pensé que el gol era en aquella jugada, en esa que han fallado. Y no en esta, pero bueno, estamos viendo imágenes, ¿no? Del partido. Aquí lo vais a ver. Esa buena definición, ¿vale? Está. Vale, el gol, bueno. Pues Bailey Hamilton, que es el hombre, Clement Bailey Hamilton, que es el hombre que ha metido ese gol, era un funcionario del gobierno británico, ¿vale? Y era bastante conocido como atleta y decían que corría bastante, ¿eh? O sea, debía ser un tío que corría mucho, debió también practicar atletismo y cosas del estilo. Vale, por cierto, hay un detalle en estos partidos y es que en aquel momento, aunque solo hay un jugador de portero, en aquel momento el portero podían cambiar, es decir, un poco como cuando jugaban cuando éramos niños, ¿no? El portero se iba cambiando según la jugada, no eran porteros especializados, como veis van sin guantes, y de hecho, bueno, muchos porteros normalmente eran defensas y se ponían de portero un poco en función de cómo fueran, ¿veis? Ese tipo de fallos, ¿vale? Bueno, el gol de Detmar, que era el empate a 1 en ese momento, ¿vale? Así que bueno, ese es el gol de Detmar, que podéis ver ahí. Vale, pues y ahora vamos a ir un poquito para adelante hasta el minuto 53, vamos a dar un poquito para adelante. Vale, pues por aquí debe estar el gol ya. Vale, aquí lo vamos a ver, el gol de Ledford, que suponía pues el 2-1. Ahí lo veis. Un buen gol, la verdad, es un gol muy bonito. Lo añadimos ahí a los goles interesantes de esta primera competición que estamos viendo aquí. Ahí lo tenéis, buen balón. Y el remate, pues es un buen gol, ¿vale? Y con esto pues vamos a dar por finiquitado este partido. Si alguien quiere ver algo más de este partido, le recomiendo que vaya al vídeo en YouTube, porque el primer episodio 1, porque fue el primero de los partidos, ¿no? Ahí vemos sustituciones y tal, que también están metidas. Así que nada, vamos ahora a seguir comentando cositas. Bueno, ahora estoy aquí en YouTube. Oh, perdón, en YouTube, en Wikipedia, con cosas de la FA Cup. Como veis, yo este vídeo lo estoy grabando a jueves al mediodía. Este vídeo probablemente lo suba el domingo, porque acabo de terminar de grabar. Hoy jueves he grabado los dos, porque no tengo nada que hacer, he grabado los dos vídeos de esta fase previa. Entonces, probablemente el domingo, el sábado se subirá uno, el domingo otro, y el domingo por la tarde probablemente tendréis este vídeo de los del resumen, ¿vale? Bueno, estamos viendo aquí, por ejemplo, esta fue la primera ronda que se jugó de esa famosa FA Cup,
Bueno, fijaos, el Civil Service perdió 2-1, perdón, 2-0 en la primera ronda de la primera vez que se jugó, en esa edición 71-72. Y bueno, en nuestra primera ronda pues ha perdido 2-1. O sea que bueno, un resultado un poquito realista. No sé si alguno de estos son las que jugó en la primera ronda. Bueno, el Marlow FC supongo que sería el Great Marlow. La verdad, no lo sé exactamente, porque bueno, que jugó también, fijaos, el Hitchin, ¿vale? Y bueno, segunda ronda y demás de estos equipos, ¿vale? Aquí lo tenéis un poco como fue esa primera edición de la FA Cup que ganó el Wanderers contra el Royal Engineers, ¿vale? ¿Algún comentario? Bueno, por ejemplo, vamos a ver también la segunda edición, ¿vale? Aquí en esta segunda edición está el Marlow, el Hinchi, que son equipos que ya hemos visto precisamente, el Marlow frente al Hinchi. El Civil Service también está por aquí, contra el Royal. El Hunton Park, que lo vamos a ver ahora jugar, su partido, que juega contra el South Norfolk. Este equipo, ¿vale? Que también estuvo ahí en esa segunda edición del 72 y el 73. De las ediciones que representan, pues bueno, ganó 2 el Wonders, una el Oxford University y otro el Royal Engineers, que llegó a 3 de las 4 finales. Bueno, un poquito para que veáis, ¿no? Un poquito cómo es esto. Hay 20 equipos, ya lo sabéis, ¿vale? Así que nada, estamos ya con las imágenes del South Norwood contra el Hunton Park. Y así que, bueno, vamos a verlo un poquito. Este partido, la verdad, es un Norwood contra el Hunton Park. Si queréis, bueno, estas eran las alineaciones y voy a ir pasando para ver los goles, ¿vale? Vale, bueno, ahí ya pasó el minuto atrás. Vamos a dejarlo porque, bueno, un pelín a lo mejor más adelante. Vale, sí, vamos a dejarlo y vemos la jugada que dio origen al primer gol, ¿vale? Como siempre digo, estamos viendo los resúmenes. Ya sabéis, si queréis ir a ver el vídeo, pues estará ya con su enlace ahí puesto, ¿vale? Y ahí está el gol, ¿vale? El Boruj, creo, si no me equivoco, porque no hay tantos datos, ¿vale? Y por lo que creo, era secretario del club, por lo que está puesto ahí, un poco por lo que he podido leer. Era secretario del club, y aunque aquí está jugando de medio delantero, según creo, era medio, o sea, no era de los que subía tanto, ¿eh? Es una cosa que, bueno, vale, para nuestro historial, pues este chico es delantero, pero la realidad es que creo, claro, también depende un poco de dónde mires, no hay tantos datos de esta época, ¿no? Pero bueno, vamos a ir pasando también un poquito en busca de ese segundo gol. Para adelante. A ver, ahí veíamos, bueno, por cierto, los fueras de juego, que ya sabéis que en la época no había, pero que aquí pues sí que los estamos viendo, ¿no? El para adelante. Ahí justo ha llegado el segundo, ¿vale? Vamos a dar un poquito para atrás. Aquí lo vamos a ver, el segundo gol. Y es otra vez el Boruj, ¿no? Sorprende, pero realmente que Alfred Elboruch, pues que era un defensa medio del South Norwood. Así que, bueno, se sorprende bastante. Por cierto, este tipo de partidos. Sí, este partido se dio en la vida real en el 72-73, ahora lo veremos. Y acabó 2-0 para el Hunton Park. Así que bueno, aquí como sabéis ha ganado 1-2 el South Norwood. Así que bueno, un poco para que tengáis ya esto también en cuenta, ¿no? Y ahí veis el gol de Curwen, que también suponía, o bueno, ese 1-2, ¿vale? Y recomiendo eso, el que quiera ver el partido completo, más detalles de jugadas y demás, aquí esto es un resumen, pues que se vaya a ver los vídeos, están en el episodio 2,
Así que nada, aquí lo tenéis. Interesante, ¿no? Vale, vamos a ir para adelante. Fijaos, esa ocasión. Y el cambio, ¿vale? Vale, ahí veis que entra White. Quedaos con ese nombre porque mirad lo que va a pasar ahora, ¿vale? Quedaos con el nombre de White. Ahí lo veis. En aquella época no había rojas, pero bueno, como veis la entrada pues ha sido muy dura. Y fue roja, ¿vale? Por cierto, ¿vale? Así que nada, vamos a parar aquí y os voy a enseñar en Wikipedia ese partido que hubo entre estos dos equipos y simplemente ya iremos al último partido de esta fase previa, ¿vale? Bien, perdonad, que os dije que se habían enfrentado, no se habían enfrentado, eso había sido un error mío, había visto, venían los dos partidos seguidos y me había ido de una línea a otra, así que no se habían enfrentado, ¿eh? Ese dato, olvidarlo, es un error mío, no pasa nada, pero bueno. Vamos ya con el cuarto partido, este fue el Wonderful Wells contra el Sophie Wonders. Vale. El Wonderful Wells, bueno, pues era... El Wonderful Wells, pues era un equipo de Essex, si no me equivoco, y era bastante conocido por el fair play. Mientras era el Sophie, pues era más un equipo rudo y directo, ¿no? Son un poco datos de esa primera época. Vamos a ver ya los goles. Aquí va a llegar el primer gol. Además, bueno, os recomiendo que vayáis a verlo. El partido, os recomiendo que vayáis a verlo en el enlace que os dejaré pineado, porque, bueno, ahí veis, ¿no? Ese fue el gol de Weiss, ¿vale? Weiss, que su hermano también está jugando en el partido. Este chico pues fue delantero internacional con Inglaterra y fue considerado uno de los mejores de la década, ¿no? Del 70, ¿vale? ¿Vale? Fue eso, bastante considerado en la década, ¿vale? Y vamos a pasar rápido porque ahí lo veis, iba a llegar en esta jugada. Ahí lo veis, parada del portero, el balón rebotado, lo vuelve a poner ahí, toca al portero y ahí llegaba el empate a 1 de Will. Era un jugador bastante rápido, lo que dicen por las pocas leyendas que hay de aquella época, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Un jugador que era bastante rápido, por lo que dicen. Y aquí, bueno, pues en este partido hemos tenido la primera prórroga de nuestra historia, vamos a pasarlo, ahí lo veis, y vamos a pasar rápido, ahí vemos las jugadas, y aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo el partido se iba a la prórroga, ¿vale? Vamos a ver cómo entra de la prórroga, creo. Ahí está. Vamos un pelín para atrás. Para ver el comienzo de la prórroga, ¿vale? Y aquí lo tenéis, ¿vale? El comienzo de la prórroga, nos vamos a ir para adelante un poquito. Vale, justo ahí. Y aquí vamos a ver... Espera, vamos a parar para que no vaya tan... que lea el archivo. Vale. Y ahí veis ese cabezazo de Powell que hacía el 2-1. Ahí lo tenéis, un muy buen cabezazo que hacía el 2-1.
que fue la verdad un muy buen gol de Powell, y os voy a dejar porque fue prácticamente seguido después del 2-1, ahora lo vais a ver. Aquí tenéis, pues eso, esto es el resumen de esta ronda preliminar. Y bueno, que en esta época no había prórroga, si se empataba había un partido de desempate, pero bueno, nosotros aquí pues tenemos prórroga. Y lo veis, esta ha sido nuestra primera prórroga de la primera edición. De esta primera edición de la FA Cup que estamos viendo aquí, ¿vale? Vamos a hacer solo una edición, por cierto. Pensaba hacer dos, pero bueno, como hay muchas décadas y muchos partidos, pues vamos a hacer dos. Y bueno, vamos a ver justo esta jugada que era la de final de la primera parte de la prórroga. La vais a ver ahora lo que pasaba aquí, ¿vale? Fijaos que... Ya está. Bueno, pues este chico que ha metido 2 goles, metió el primero. Vale, pues ahí tenéis un poco esto. Vale. Un poquito, si queréis ver más detalles y demás, como quién fue los jugadores del partido y demás, eso lo tenéis en los vídeos, ¿vale? Y bueno, simplemente esto es para que veáis un poco el que han dicho que fue el 11, el mejor 11, lo ha dicho el juego. Nosotros al final del torneo haremos un 11 y, bueno, jugadores destacados, ¿vale? Pero aquí simplemente un poco para que veáis lo que era el 11 que ha dado el FIFA como mejor 11 de esta, bueno, por la primera semana, evidentemente, de la fase eliminatoria, de esta fase previa, ¿vale? Está Powell, está Will, Bunch. Bueno, estos son los jugadores que hemos visto. Weiss, el portero del Sheffield. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto. Así que nada, simplemente ahora hago un pelín de previa de los octavos de final y os dejo ya para que ya vayáis cuando se publique, que probablemente este vídeo lo publicaré el domingo, yo creo, y para el lunes, más bien para el martes, tendremos ya el primer partido de octavos, bueno, los 2 primeros partidos de octavos de final, así que nada. Vale, pues aquí tenemos los cruces, los 8 cruces de estos octavos de final. Bueno, el Grid Marlock ya lo hemos visto, que ha pasado a la fase previa, jugará contra el Cambridge United, el Mandy Head contra el Wonderful Wells, el All Etonians contra el Pilgrims. Bueno, los All Etonians, que sepáis que eran los ricos, era la aristocracia inglesa, que eran todos exalumnos del colegio Eton. Más, bueno, como hemos visto, ya llegaron a varias finales, ¿no? O sea que, bueno, son un equipo muy bueno. Y el Pilgrims ya lo hemos visto. El Oxford University frente al Crystal Palace, el Queen's Park contra el Royal Engineers. Y bueno, el Royal Engineers, pues bueno, es uno de los mejores equipos. Probablemente este partido sea el mejor partido de los octavos. Además va a ser el primero, que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Y bueno, pues el Queen's Park era el mejor equipo de Escocia. Y pues los Engineers fueron un par de años después, bueno, por en torno al 75, 76, inventaron el famoso Combination Game, el juego de pases. Porque en aquella época es verdad que el juego era muy rápido, muy directo, muy carrera, y prácticamente había muy pocos pases. Y bueno, pues vamos a ver. El Royal Engineers es uno de los favoritos en nuestra edición. Y luego el Sud Norwood, que ya lo hemos visto, contra el Clanman Rovers, Swift contra el Barnes y el Wonders contra el Sheffield, ¿vale? El Wonders fueron los primeros campeones, que fueron los campeones del 72. Y el Sheffield es el club más antiguo del mundo. O sea que, bueno, es un partido muy clásico y que, bueno, vamos a ver si los disfrutamos, ¿vale? Así que nada, con esto os lo dejo ya sencillamente para que lo veáis, lo tengáis ya en YouTube. Estos son los resúmenes y la previa
de los octavos. Y nada, nos vemos ya en el primer partido, vamos, en el primer vídeo, el cuarto episodio, este es el tercero, en el cuarto episodio de esta serie y con los partidos de octavos de final. Chao, un saludo a todos y suscribiros al canal.